algunas reglas para iniciar, algunas reglas para iniciar la clase. Si bien es cierto, Elizabeth, vamos a dar la autorización a que todos puedan, en este caso, tener su micrófono cerrado. Van a levantar la mano quienes desean participar, ¿no? Y en este caso, nosotros vamos a dar la autorización para que puedan prender sus micrófonos y nosotros, en este caso, les autorizamos para que puedan hacer algún comentario, alguna pregunta, ¿ya? Entonces, como les comento una vez más, estamos muy felices de tenerlos nuevamente en esta sala. Seguramente muchos de ustedes ya han llevado esta sesión. Algunos están repitiendo posiblemente, algunos de ustedes son nuevos seguramente. Recuerden que esta clase es del quechua en la variedad chanca y estamos iniciando, ¿ya? Estamos iniciando. Son un grupo bastante numeroso, hay que entender, muchos seguramente ya tienen un conocimiento un poquito más elevado del idioma, ¿no? Recordemos que esta clase está hecho para quienes están iniciando, en este caso, para entrar en el mundo quechua, ¿no? Entonces, con esta pequeña introducción, repito nuevamente un poquito de las reglas que vamos a tener dentro de las clases y eso es básicamente eh, respeto mutuo entre todos. Van a levantar la mano para poder autorizarles el uso de la palabra, ¿no? Si es que hay algunas preguntas, ¿no? Más allá de eso, el respeto. Tengamos mucho cuidado con los comentarios también en la bandeja de mensajes. Recordemos que todos podemos visualizar, ¿no? Son los únicos reglas que vamos a tener, ¿no? Entonces, una vez más, bienvenidos a todos. Alin Hamus Hankankichik, sean todos ustedes bienvenidos. Kunan Mihayari Kuson, vamos a empezar, ¿no? Recordar también que este quechua que estamos viendo ahora también se da en un contexto importante, en un contexto de mucha crispación social. Nuestro país actualmente está pasando por una crisis social bastante fuerte, ¿no? Y entender un poco el modo de vida, la forma de pensar del hombre andino es muy necesario en estos tiempos, ¿no? Para que todos nos podamos comprender entre todos, ¿no? Entonces, lo que buscamos, quizás un poco diferente a otras clases anteriores que hemos tenido, es justamente eso, ¿no? Pensar un poquito más como el hombre andino. Vamos a necesariamente tocar temas digamos, de quechua, lo más básico, pero también vamos a conversar un poquito sobre la crisis, ¿no? Las razones de la crisis, ¿no? Y por ahí justo íbamos, por ejemplo, al modo de vida del hombre andino, las brechas que actualmente tiene el hombre andino, ¿no? Entonces, justamente eso es lo que vamos a hacer, ¿ya? Entonces, quien les habla, venimos trabajando hace algún tiempo con ITEC, soy quechua hablante, aprendí con mis abuelos y amigos de la infancia, ¿no? Y como muchos, también soy migrante a las grandes ciudades, ¿no? Entonces, con esta pequeña introducción, vamos a dar inicio. Muy bien, Hayari Kuso. Okay. Déjenme compartir mi pantalla para dar inicio. Elizabeth, ¿me confirmas por favor si se puede visualizar mi pantalla y también si me escuchan perfectamente? Mm, Sí, maestro, está cargando. A ver, un segundo, esperamos. Ya. Bueno, hasta el momento no logro visualizar, pero sí se le escucha a usted. Ya. Sí, sí pueden observar su pantalla del docente. Solo observo su fotito, no sé si las pueden ver. No se observa, me dice. No, aún no.
O tal vez vuelva a compartir maestro, tal vez hay Ya, algún está bien, problema. ya. Voy a volver a compartir. Elizabeth, ¿se visualiza? Sí, maestro, pero la dificultad es que se ve su pantalla pequeña, como si fuera otro usuario más. No se ha extendido a toda la pantalla. Ahora sí, ya está. Ya, ahora sí. Ahora sí, maestro. Ya, ya, creo que sí, ahora sí. Ya, bien, muy bien. Muy bien, Kunan Hayarikuso. Recuerden una vez más que esta es la clase de quechua básico A1 en su primer nivel en la variedad chanca. Un poquito vamos a entender también la distribución que tiene en este caso el quechua, ¿ya? Entonces sean todos ustedes bienvenidos a Hamus Hankankichi, ¿ya? Ok, ¿quién soy yo? Para cuestión de la clase, Yachachi, ¿ya? Quien les habla va a ser el Yachachi, y el Yachachi es el profesor o profesora. Yachachi, ¿ya? Yachachi. Ustedes, en este caso, alumnos en singular, alumno en singular va a ser Yacha, 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 ¿ya? Y en este caso, alumnos, en este caso en plural, va a ser Yachajkuna, ¿ya? Yachajkuna, estudiantes en plural, ¿correcto? Entonces, para cuestiones de la clase, por favor, Yachachi es el profesor, Yachachi es el profesor, Yachaj el alumno, y en este caso Yachajkuna, estudiantes en plural, ¿ya? Antes de dar inicio a nuestra clase, yo quiero, en este caso, conocerlos, ¿no? Ustedes primero van a escribir sus profesiones, de dónde son, ¿ya? Entonces, Kamainikichikta, Hilhai Kamuichi. Escriban, por favor, en este enlace que les voy a compartir en la bandeja de mensajes, en este caso sus profesiones, para conocerlos un poquitito más. ¿Están de acuerdo? A ver, les comparto el link en la bandeja de mensajes para que puedan responder, ¿ya? A ver, déjenme conocerles, por favor. Voy a proyectar la pantalla de... Ajá, vayan respondiendo. Vamos a visualizar de dónde son, en este caso, de dónde son, sus profesiones de todos ustedes. Pueden visualizar todos ustedes de dónde, en este caso, son estudiantes de arqueología, estudiantes de educación, ingenieros, docentes, enfermeros, administradores, diseñadores gráficos. ¿Qué más tenemos acá? Profesionales en turismo también, educación, arquitecto. Muy bien, tenemos en este caso diferentes profesionales en sala, ¿no? Yacha, ajá, tenemos también un participante que ya es estudiante, ¿no? Ya comunicador también, abogada, nutricionista, administrador de empresas, enfermeras, ingeniero industrial. Muy bien, entonces estamos viendo
que tenemos, en este caso, diferentes profesionales en la sala. Ahora voy a compartirles otro enlace para que puedan responder en este caso de dónde son, ¿ya? Quiero conocerlos también en este caso de dónde son. Por favor, respondan este nuevo enlace para saber de dónde son. Respondan el enlace. Veamos de dónde son ahora. Maimantam Kankichi. Arequipamanta, Allin, La Paz, Bolivia. Excelente, desde el extranjero. Les comento que en ediciones anteriores hemos tenido participantes desde Estados Unidos, por ahí España, Colombia también, Chile, Ecuador, ¿no? Y justo ahora tengo, por ejemplo, una alumna que es de Palestina, con quien estamos trabajando, ¿no? Entonces tenemos alumnos del Perú y de todo el mundo, ¿no? A ver, tenemos de La Paz, ya encontré dos bolivianos en la sala, de Juliaca, de Talara, Piura, Villa El Salvador, ajá, de Cajamarca, Abancay, Josjomanta, dice de Cusco, Huamangamanta, Allin, ajá, de Ayacucho, Abancay, de Puno, Moquegua, de Lima, San Martín de Porres, de Tacna, uh-huh. Satipu, Yachtamanta, dice, por ahí ya lo perdí. Perreñafe, Incahuasi también, de Pisco, de Chincheros. Qué gusto tenerlos en este caso en la sala. Un gusto enorme para mí. ¿Ya? Entonces, de San Ignacio, Cajamarca, ya. Sigamos conociéndolos. Un link más para que puedan llenar. Por favor. Es el último link que van a responder. ¿De acuerdo? Por favor, respondamos ese último link. Acá vamos a ver el nivel de conocimiento de la mayoría, ¿ya? Cómo van en el quechua. En la sala tenemos más de 200 participantes, más de 250. A ver, esperemos las respuestas de todos. Hasta el momento tenemos 140 respuestas. Por favor, sigamos respondiendo. Califiquen su nivel de conocimiento del quechua. Maika Mata, quechua simita y achanquichic. Maika Manmari. ¿Hasta dónde? Para conocerlos un poco más. Damos 158. Lleguemos siquiera a 220. Por favor, respondamos. Elizabeth, confírmame cuántos tenemos en la sala, participantes. Tenemos 278 maestros, sí. Ya, a ver. Lleguemos a 220 para poder pasar. Quienes todavía no han respondido, por favor, respondan para conocerlos un poco más. Esto nos permite tomar una decisión importante, ¿no?
esa decisión nos permite en este caso llevar un poquito la prioridad. Si bien es cierto, este curso está hecho para las personas que en este caso están aprendiendo de cero, ¿no? Sin embargo, también tenemos otro grupo de personas que seguramente ya tienen un conocimiento mucho más elevado del idioma. Entonces, por ahí de repente ayudarlos tanto a los que tienen un conocimiento mayor como también a los que tienen un conocimiento menor, ¿no? Entonces, nos permite tomar esa decisión, ¿no? ¿Quién va a ser, en este caso, el grupo prioritario, ¿no? Ya. Entonces, habiendo tenido como 180 respuestas, fíjense en el gráfico. Son más de 120 personas aproximadamente o más de la mitad, ¿no? Con conocimientos de casi nada o nada, ¿no? Fíjense también dentro de las personas quienes conocen, en este caso, que desconocen nada del idioma, es el grupo mayoritario. Entonces, voy a pedirles, por favor, a todos los que han marcado el nivel medio, bajo, e incluso el casi nada, tener mucha paciencia con nuestros compañeros, ¿no? Hermanos y hermanas que están iniciando en este idioma. Este curso es justamente para ellos, ¿no? Pero eso no quiere decir que les vamos a dejar de lado a ustedes. Es para todos, ¿no? Vamos a responder las preguntas que tengan ustedes, ¿ya? Muy bien. Con esto vamos a volver a nuestra pantalla del PPT, del PowerPoint. Como les decía al inicio, en esta edición lo que vamos a ver también es un poquito, vamos a dialogar, vamos a conversar sobre el modo de vida de las personas, ¿no? De los Andes, ¿no? Sus costumbres, eh, su visión, ¿no? Su forma de pensar y un poco también sobre sus reclamos, ¿no? Al Estado, ¿ya? Es un poquito que vamos a ver de ambos lados, ¿ya? Entonces, justamente ahí estamos haciendo el encuentro de la cosmovisión andina, ¿no? Muy bien, el quechua. ¿Qué es el quechua? ¿No? Para empezar, el quechua es un idioma claramente, ¿no? Es un idioma oficial y se oficializa en el año 75, 1975, ¿ya? Este idioma es oficial del país, en este caso desde ese año, y la Constitución del 93 reafirma que es un idioma oficial. Sin embargo, recién en el año 1985 es cuando se aprueba, en este caso, su alfabeto quechua, ¿no? A continuación en las clases les voy a comentar un poquito las razones por qué hay tanta variedad de quechua, pero también un poco sobre la cantidad de información existente en Internet y toda la información que no coincide tanto entre uno y otro, ¿ya? Entonces, para empezar, vamos a conocer un poquito del origen del quechua, ¿no? Maipim Hayarirja, ¿dónde empezó? ¿No? Entonces, estos básicamente son teorías, ¿no? De estudiosos, lingüistas, ¿no? Arqueólogos, ¿no? Que nos plantean dos principales teorías, ¿no? Que básicamente coinciden. La primera teoría es planteado por, en este caso, el arqueólogo estadounidense Richard Shedel y el francés Frederick Engel, que nos dice que el quechua habría dado su origen en el Valle de Supe, ¿no? Estamos hablando un poco de la localización de la cultura caral, ¿no? ¿No? Exactamente en este valle del río Supe, ¿no? El lingüista Alfredo Torero también sostiene esta hipótesis porque dicen que habrían vestigios, en este caso, de palabras quechuas en la zona, ¿no? Entonces, es justamente desde aquí donde se ha expandido en este caso a todo el Perú, ¿no? Entonces, el origen del quechua pudo haberse dado en esta zona del país, según esta teoría, el cual es bastante aceptado, ¿no? Y justamente coincide en este caso con una también teoría, unos postulados en este caso sobre el origen, digamos, del hombre en América, ¿no? Entonces, hay bastantes teorías bastante aceptadas, ¿no? Y una de las teorías justamente es de Paul Rivet,
¿no? Que plantea digamos, la llegada del hombre a través de la Polinesia, ¿no? A través, digamos, de hombres chinos, ¿no? De origen asiático, ¿no? Y justamente con la llegada de ellos es justamente hubiera en este caso iniciado en esta zona el del litoral costero del país y justamente es ahí donde se hubiera cimentado, en este caso, la cultura milenaria de Caral, ¿no? Del cual todos estamos bastante orgullosos. Entonces, eso es un primer planteamiento, ¿no? Que coincide mucho también con el origen, digamos, del hombre que llega a, ¿no? Entonces, este es el primer postulado, que es bastante aceptado, ¿no? También tomando en cuenta que en este caso la cultura caral es el más antiguo, ¿no? Es el más antiguo hasta el momento, todos conocemos, ¿no? Según la historia, ¿ya? Entonces, esta es la primera teoría. La otra teoría es, en este caso, planteada por Cerrón Palomino, ¿no? En sus investigaciones nos dicen que el quechua pudo haberse originado en la zona central del país, ¿no? Exactamente también coincide un poco con la región Lima, al norte de Lima, ¿no? Coincide en este caso con Ancash, Huánuco, Pasco y Junín, que serían las zonas donde estaría el proto-quechua, el antiguo quechua, ¿no? Cerrón Palomino plantea que el quechua ha iniciado en esta zona del país y justamente desde aquí se ha distribuido a nivel nacional, ¿no? Y justamente aquí inicia también los dos grandes grupos del quechua, ¿no? Hay un primer grupo uno, que es básicamente del quechua que está en el centro, que podría ser el proto-quechua o el quechua más antiguo, ¿no? Y el quechua, el grupo 2 que es el que se distribuye al norte y al sur, ¿no? Y de ahí vienen en este caso las subvariedades, ¿no? Seguramente muchos de nosotros hemos escuchado, hemos leído en algún momento que, digamos, el quechua, y hemos pensado también que el quechua es de Cusco y justamente ahí se dio el origen. Según estos postulados, plantean un tanto un poco más diferente el postulado. Son postulados, ¿no? Son postulados, son en este caso investigaciones, son teorías, ¿no? Entonces, en algún momento incluso yo escuchaba que, por ejemplo, pudieron haber, si el quechua pudo haber llegado del altiplano, digamos, de la zona del altiplano del continente y haber llegado a Cusco, ¿no? Pero también dicen que en este caso la nobleza inca en su momento no hablaba necesariamente el quechua, sino hablaba otro idioma, que es el puquina, ¿no? Entonces, por ahí encuentran ciertas contradicciones sobre el origen, ¿no? Entonces, las teorías más aceptadas a la fecha por instituciones importantes de nuestro país, ¿no? Es justamente estas dos teorías, ¿no? Uno, que haber iniciado en este caso en la zona de Caral, que coincide con la primera civilización en nuestro país, y también en este caso el de Cerrón Palomino, el cual dice que el protoquechua está en esta zona del país, ¿no? Exactamente entre Ancash, Huánuco, por ahí está en este caso el quechua más antiguo, ¿no? Entonces, podemos hablar de que el quechua huanca puede tener esa parte del protoquechua, el quechua más antiguo, ¿no? El quechua que está, como les comento, en Huánuco, está en Pasco, ¿no? En Lima casi se ha perdido bastante, pero también vamos a hablar un poquito a continuación, ¿ya? Entonces, también quiero comentarles un poquito sobre la realidad nacional del quechua, cómo está el quechua actualmente, ¿no? Según en este caso el INEI, nos plantea en este caso que casi el 14% de la población del Perú tiene como lengua materna el quechua, ¿no? Lo que significa que es casi 4 millones de peruanos son quechua hablantes, ¿no? 3.8 millones exactamente, ¿no? De personas quechohablantes que básicamente se encuentran en Lima, ¿no? Digamos, en las zonas, digamos, donde hubo gran cantidad de migración, sobre todo de la sierra, en la zona, digamos, de Ayacucho, en la zona de Cusco y Puno, digamos, son donde están los grandes bolsones de personas quechohablantes, ¿no? A nivel digital, en este caso el quechua en este caso es la lengua más predominante, el cual nos dice, en este caso, que está en más de 1000 distritos, se encuentran personas quechua hablantes, ¿no? Exactamente en 1113 distritos,
Seguido en este caso por el Aymara, ¿no? Con 82 distritos, básicamente ubicados en la zona del altiplano, ¿no? Y seguido en este caso por el Ashanti, ¿no? El Ashanti que en zonas, en este caso, de selva, ¿no? Entonces, 24 distritos que principalmente están en este caso en la zona central del país, ¿no? Y también en este caso en la parte del sur, ¿ya? Entonces, esos son poquitos a nivel de estadístico sobre la cantidad de, en este caso, de quechua hablantes, ¿ya? Ahora, el quechua en el mundo, ¿no? Se habla en este caso, 7 países, ¿ya? 7 países según, en este caso, las instituciones también de nuestro país, como el Ministerio de Cultura. El quechua se habla en 7 países, ¿no? Y estaríamos hablando alrededor de 10 millones de personas que hablan el quechua, en este caso, en el mundo, ¿no? Entonces, y lo cual representa uno de los idiomas más importantes dentro del continente americano, ¿no? Eh, ¿Dónde se hablan más? En Perú y Bolivia es donde mayormente se hablan, ¿no? En Perú alrededor de 4 millones, Bolivia otros, digamos, número similar. Argentina es poco menos, pero también es una población importante de poco más de 2 millones de habitantes, ¿no? Seguido ya por Ecuador, ¿no? Que no llegan tanto al millón. Chile también otro número menor, aproximadamente de 50.000 habitantes, que hablan el quechua, sobre todo en el norte, ¿no? El cual colinda con Tacna, ¿no? Y Tacna, la parte de Bolivia, ¿no? Y también esta zona de Argentina, ¿no? En Brasil también se han reportado, en este caso, de grupos quechohablantes, pero es un grupo muchísimo más reducido, ¿no? Pero básicamente, digamos, las poblaciones más grandes donde hay quechohablantes son en Perú, Bolivia y Argentina, ¿no? Y una parte regular también en Ecuador. En Colombia también se habla, pero ya también es, digamos, un grupo mucho menos, ¿no? Entonces, estamos hablando, digamos, de un bolsón poblacional bastante elevado, ¿no? Digamos, en este caso, los grupos del quechua, ¿ya? Los grupos del quechua, eh, se cambió de pantalla, ahora sí, ¿no? Elizabeth, ¿me confirmas, por favor? Sí, maestro, estamos viendo su PPT. Ya. Entonces, en este caso, este es un poco ya más sobre la clasificación del quechua, ¿no? Hay dos grupos poblacionales, ¿no? Hay un grupo quechua uno, el cual les comentaba hace un momento, en este caso sobre los orígenes del quechua, en esa zona central del país, ¿no? Es el quechua central, el cual se ubica en Ancash, Lima, Huánuco, Junín, y un tanto también al sur de la ciudad, ¿no? Entonces, el que uno, este grupo, es el que tendría el prototipo, el más antiguo, ¿ya? Este es el, digamos, el grupo uno. Y el grupo 2 es justamente el desplazamiento del quechua, ¿no? Posterior, en este caso, al origen, ¿no? Y este grupo se dividen, se van al norte y se van al sur, ¿no? Y justamente ahí, en este caso, encontramos otras subclasificaciones también codificadas como el quechua 2A, el quechua 2B y el quechua 2, en este caso 2C, ¿no? Ya aquí podemos un poco distinguir un poco acá, en este caso, el quechua norteño, que básicamente está al norte de nuestro país, el quechua amazónico, también llamado como el quichua, que está la parte más amazónica, y el quechua sureño, que es el, digamos, el más hablado, ¿no? Digamos, el más expandido, el que más habla, y es donde hay más población quechua hablante, ¿no? Por favor, me confirman que se observa la pantalla. ¿Se ha dejado de compartir, maestro? ¿Va a volver a compartir? Sí, algo ha pasado. Bueno. Estimados, la asistencia al final de la clase voy a estar respondiendo a sus consultas, ¿sí? Así que nos quedamos al final de la clase. Algo ha pasado. Mm, Parece que me has expulsado de la sala. O algo ha pasado. No, maestro, no he tocado nada. Ya, a ver, un momento. Déjame volver a conectar con mi pantalla. Ah, ok. Ya.
Ahora sí creo, ¿no? Sí, maestro, está cargando. Ya. Entonces, como les estaba comentando, justamente esta distribución se da básicamente por el desplazamiento histórico que tiene el quechua, ¿no? Entonces, el primer grupo se da, en este caso, con el proto-quechua, que es el más antiguo, y el 2, el grupo 2, ya es el, digamos, el desplazamiento, ¿no? Históricamente. Entonces, codificado en el quechua 2 tenemos, en este caso, el quechua 2A, el quechua 2B y el quechua 2 en 2C, ¿no? El cual en este caso están distribuidos como el quechua norteño, el cual es más conocido la denominación, el quechua amazónico y el quechua sureño, y el quechua sureño es, digamos, el bolsón poblacional más grande, ¿no? ¿Ya? Entonces, vamos a centrarnos precisamente en, digamos, en, en estas cuatro clasificaciones, el quechua central, el norteño, el amazónico y el sureño, que es el más conocido. Pero veamos este mapa, ¿no? Fijémonos que en Ecuador se habla en una buena parte de la población, ¿no? Ecuador tiene alrededor de 16 millones de población, entonces, justamente también la influencia del quechua es bastante elevado en Ecuador, ¿no? En Colombia ya es una partecita, digamos, en el límite, digamos, del río Putumayo, ¿no? En este caso, en esa zona. En el Perú tenemos casi en todo el país que se habla el quechua, ¿no? El quechua sureño, en este caso, Huancavelica, Ayacucho, en este caso Cusco, Arequipa y demás, hasta el sur, ¿no? En este caso Bolivia, Argentina y también Chile, ¿no? Ya, centrémonos en este cuatro grupos, básicamente en el Perú, ¿ya? Esto se llama las variedades geográficas del quechua, el cual está distribuido en quechua amazónico, norteño, central y sureño, ¿ya? Es un poquito más para conocer ahí. Ahora, veamos la vitalidad, ¿no? El quechua amazónico, vitalmente, en este caso, está en peligro de extinción. Poca gente lo está hablando, ya se está perdiendo, ¿no? Y con ello también se están perdiendo las tradiciones, las costumbres y muchas, en este caso, mucha información de sabiduría que tenían los antepasados, ¿no? Este quechua se está perdiendo en la parte de Loreto, Madre de Dios, Amazonas y San Martín, ¿no? En San Martín es el, digamos, más conocido, ¿no? En este caso, el quechua de Lamas, ¿no? Entonces, es el más conocido, pero también, como les comento, se está perdiendo. El estado de vitalidad de este quechua se está perdiendo, ¿no? El quechua norteño es, en este caso, también está en peligro, en este caso, de desaparecer. Aquí tenemos digamos, dos subvariedades, ¿no? El quechua de Cajamarca, el cual mucho más aún, ¿no? Está seriamente en peligro. Poquísima gente lo habla, ¿no? Poquísima gente, y estadísticamente ya no representa casi nada, ¿no? Y el otro grupo del quechua norteño es de la zona de Cañaris y Incahuasi, y es ahí donde todavía se mantiene mucho el quechua, ¿no? En el Lambayeque, Piura, ¿no? Es donde todavía se está hablando el quechua norteño, ¿no? Pero, digamos, en el vecino región de Cajamarca sí, o sea, se ha reducido bastante al punto que casi está a punto de desaparecer, ¿no? Está seriamente en peligro. Toda esta información está basado en la información proporcionada por el Ministerio de Cultura, ¿ya? El quechua central, también hay zonas donde está a punto de desaparecer, mientras que hay otras zonas donde todavía su estado vital, ¿no? Departamento, en este caso, de La Libertad, el quechua de Patas tiene una gran vitalidad. En Lima, en este caso, en la zona norte, donde precisamente estaba el protoquechua, el quechua más antiguo también, en Cajatambo, Ollón, Huaura y en este caso Yauyos, está desapareciendo también el quechua, ¿ya? Poquísima gente lo habla, ¿ya? El quechua de Ancash, el quechua de Huánuco, donde también corre cierto riesgo de desaparecer. En Pasco, en la zona de Ninacaca todavía lo hablan, pero también es poco. El quechua huanca, aunque creamos, digamos, poca gente lo está hablando, ¿no? Entonces está seriamente en peligro también. Todos son reportes del Ministerio de Cultura y también del INEI, ¿no? Entonces, esto es la ubicación en este caso del quechua central, ¿ya? Ahora,
a donde teníamos es el quechua sureño, ¿no? El quechua sureño tiene dos subvariedades, el quechua chanca, el cual se habla en la zona de Huancavelica, Ayacucho y parte de Apurímac. También se habla, en este caso, toda esta información, como les comento, es parte del Ministerio de Cultura, ¿no? Sin embargo, ya parte, digamos, del trabajo, parte de los propios oficios que todos hacemos, yo encontraba en este caso personas que viven en Cusco, sobre todo en la zona de la convención que hablan el quechua ayacuchana, por ejemplo, el quechua chanca, ¿no? Lo mismo sucede también en en este caso en Arequipa, ¿no? Entonces, pero no representan gran número respecto a las estadísticas, ¿no? El quechua collao es otro grupo poblacional bastante fuerte, el cual se habla en parte de Apurímac, ¿no? Se habla en este caso en Cusco, en Puno, en Arequipa, Moquegua, también Tacna, ¿no? Entonces, la vitalidad en todas las zonas del quechua sureño es vital, ¿no? Es vital. Hay mucha gente que todavía lo habla, ¿no? Y más aún también en este caso, muchos difusores del quechua, ¿no? Quienes hacemos este trabajo de compartir un poco de la herencia que nos han dejado nuestros antepasados, precisamente también se enfocan muchísimo en esta variedad del quechua, ¿no? El quechua chanca y el quechua collao, ¿no? Y toda la información casi existente también en Internet son de estas dos variedades, ¿no? De la variedad quechua sureño. Como les comento una vez más, es el población mucho más numérico, ¿ya? Ahora, vayamos a los números que representan en este caso los quechohablantes en el país, ¿no? Entonces, aquí vamos a poder entender un poco, por ejemplo, los reclamos que actualmente están sucediendo con la crisis social, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de Puno, son más de 470.000 quechohablantes, ¿no? Esto según, en este caso, los últimos resultados del censo del 2017, ¿no? Son quechohablantes, el cual representa también más del 60% de la población, ¿no? Puneña, ¿no? En Cusco igual, ¿no? También representan más del 50% de habitantes que también son quechohablantes, ¿no? Hablamos de más de 623.000, en este caso, quechohablantes. Lo mismo sucede en este caso con Apurímac, no más de la mitad también, más de 270.000 quechohablantes. Arequipa, más de 260.000 quechohablantes. Ayacucho, más de 365.000 quechohablantes. También es una población mucho más numérico, digamos, a la población total, ¿no? En este caso, en Huancavelica hablamos de más de 229.000 quechohablantes, pero la mayor cantidad de quechohablantes precisamente están en Lima, ¿no? Porque la gran mayoría son migrantes, ¿no? Hemos migrado. Entonces, en Lima está alrededor de 727.000 quechohablantes, ¿no? En este caso, en Ancash también encontramos alrededor de 350.000 quechohablantes todavía, ¿ya? Entonces, esto es a nivel numérico, un poco que también para que nos pueda permitir el porcentaje poblacional que representa de una región y la cantidad, digamos, de personas que son quechohablantes. Y ojo, estos números solamente son del idioma quechua básicamente sureño, ¿no? No está incluido los bolsones poblacionados, por ejemplo, de los aymaras y demás lenguas originarios que existen también en estas zonas del país. No, no se incluye esos números. Entonces, el número es mucho mayor, ¿ya? Aquí tenemos un poquito el porcentaje, ¿no? Regiones con mayor densidad poblacional que hablantes, ¿no? En Apurímac, como les comentaba, es el 69%, casi el 70%, ¿no? La gran mayoría son quechohablantes, ¿no? Muchos seguramente son únicamente quechohablantes, ¿no? Como lo fueron mis abuelos, únicamente hablaban en quechua. Algunos, como quien les habla, hablan los dos idiomas, ¿no? En este caso habla el quechua como también el español, ¿no? Ambos son, en este caso, lenguas maternas, ¿no? Pero en este caso, la primera lengua ha sido, en este caso, el quechua, ¿no? Huancavelica representa el 64%, Ayacucho el 62% de la población, Cusco el 54%, Puno el 42%, Ancash el 30%, Huánuco el 27%, Madre Dios el 18%, Arequipa el 17% y Junín en este caso el 13%, ¿no? Entonces,
Aquí hablamos un poco la densidad poblacional, en este caso de quechua hablantes a nivel, digamos, de estas regiones donde vamos a encontrar más cantidad de quechua hablantes, ¿ya? Ya casi finalizando con los datos estadísticos, para conocer un poco el panorama del quechua, antes de dar inicio, digamos, a lo que hemos venido, también justo traía esta información, ¿no? Sobre los distritos limeños con mayor cantidad de quechua hablantes, ¿no? ¿Dónde están exactamente la mayor cantidad de quechua hablantes? Por ejemplo, San Juan del Urigancho representa el distrito con más quechua hablantes, ¿no? Hablamos de más de 107.000 habitantes que hablan quechua, ¿no? Ojo, acá, por ejemplo, les colocaba la cantidad de, digamos, de 445.000 habitantes que hablan quechua. Sin embargo, en el dato anterior, ¿no? Representaba más de 727.000. Ojo, recordemos que estos son los distritos, digamos, limeños con mayor cantidad de quechua hablantes. Ojo, esto no son, digamos, la totalidad de distritos, ¿no? Justamente por eso se reduce un poco los datos, ¿no? Entonces, es interesante dar lectura a estos números, ¿no? Hay una gran cantidad de quechua hablantes, ¿no? Sin embargo, muchas veces no notamos, ¿no? Y esto justamente, les comento de forma más personal también, porque muchos quienes hablamos al inicio, cuando llegamos a las grandes ciudades, tenemos esa vergüenza, ¿no? En vez de sentirnos un tanto mucho más orgullosos de lo que significa el quechua, ¿no? Para muchos de repente ha sido una cuestión mucho más fácil superar eso, pero para otros es un tanto más difícil, ¿no? Como les comento una vez más, los números representan números altísimos, ¿no? Números altísimos, ¿no? En relación con la población, digamos, de cada distrito, pero no los notamos porque justamente muchos tienen vergüenza de hablar y comunicarse en su idioma, ¿no? En las grandes ciudades, ¿ya? Algunos datos estadísticos adicionales, en este caso departamentos con población con lengua originaria, ¿no? En este caso, los 5 departamentos de Perú con más del 50% de población que aprendió una lengua originaria. Ojo, no solamente significa el quechua, ¿no? Apurímac, Puno, Huancavelica, Ayacucho y Cusco son las regiones donde más del 50% de la población conocen un idioma de lengua originaria, ¿no? Entre, entre quechua y, en este caso, aymara en la zona de Puno y Cusco, ¿no? Esto es un dato importante que también les traía, ¿no? Que son brechas y desafíos en poblaciones originarias, que no solamente incluyen al quechua hablante, ¿no? Importantes datos, por ejemplo, como el 17.4% de la población de la lengua, en este caso que hablan lenguas indígenas, no saben leer ni escribir, ¿no? Entonces, eso es otra gran brecha, ¿no? Les comento, por ejemplo, que en mi pueblo de origen, ¿no? este, Hay muchas personas que se comunican correctamente en el quechua, sin embargo, no saben leer ni escribir, ¿no? Son únicamente quechuahablantes, tienen muchísimas dificultades de poder comunicarse en el español, ¿no? Y justamente aquí viene digamos, la educación, ¿no? Las brechas educativas, ¿no? Las brechas educativas por las cuales muchos de nuestros hermanos y hermanas que están reclamando actualmente también están haciendo estos reclamos porque la educación es bastante limitada. Les comento, por ejemplo, en zonas alejadas de nuestro país, por ejemplo, son escuelas y colegios unidocentes, ¿no? Hay docentes que solamente un solo docente enseñan muchas veces a 2, 3 grados académicos, en este caso de las escuelas, los colegios, y en algunos casos he encontrado que son un solo docente para todos los grados, que incluso ocupa el grado de director de un colegio. Entonces, la brecha académica actual, sobre todo en las zonas, digamos, alejadas de nuestro país, es bastante limitada y hay mucho trabajo por hacer. Y justamente es una razón y un motivo más para poder hacer estos tantos reclamos, ¿no? Reclamos que han sido ampliamente postergados, ¿no? Y no han sido escuchados. Quizás muchas veces, por la falta de comunicación de repente entre las personas que son quechohablantes y reclaman eso, y quizás también por un tema de desconocimiento de parte de ellos, ¿no? Entonces, la educación es clave para esto, ¿no? Y quizás muchos de nosotros como hijos, ¿no? Como hijos ya tenemos esa responsabilidad también de llevar la educación a nuestros padres, ¿no?
Otro dato importante, por ejemplo, que es el 24,6% de la población que habla un idioma originario, ¿no? No cuenta con un seguro de salud, ¿no? De la población. Si bien es cierto, la gran mayoría tenemos SIS, ¿no? ¿No? Pero ¿qué cubre esto? ¿No? Entonces, les vuelvo a contar nuevamente algún problema en este caso que podemos encontrar en pueblitos alejados de nuestro país, quienes reclaman atención, ¿no? No tienen médicos, ¿no? Muchas veces ni siquiera existen, digamos, algún personal de salud en los puestos de salud. Es más, ni siquiera existen puestos de salud en los pueblitos, ¿no? Entonces, es otro gran reclamo que digamos, de estas poblaciones, ¿no? Entonces, hay harto trabajo por hacer a nivel de gobierno local, a nivel de gobierno regional, a nivel de gobierno nacional. Entonces, podemos entender un poco por qué estos reclamos, digamos, de la población, ¿no? Otro, en este caso, el 52% de la población que habla una lengua originaria no cuenta en este caso, con desagües, ¿no? La gran mayoría, pues, están con silos, ¿no? Y muchos ni siquiera cuentan con eso, ¿no? Ni siquiera cuentan con eso. Tienen que irse al campo, ¿no? Entonces, eh, es otro gran reclamo que hacen, ¿no? Entonces, estos datos son, digamos, son interesantes y nos ponen mucho a pensar, hay que atenderlo, ¿no? Hay que comprometernos en atender todos, ¿ya? Y por último, otro dato estadístico antes de pasar, en este caso, más del 30% de la población que habla, en este caso, una lengua indígena, no cuentan también con agua potable en su vivienda. Digamos, este porcentaje quizás es mucho mayor incluso, ¿no? Durante el 2022, les cuento, por ejemplo, estimados amigos, eh, la sierra, los, o en este caso, en general, casi, digamos, la zona de los Andes ha venido sufriendo un fenómeno natural, ¿no? Que posiblemente sea propio del calentamiento global, y es la sequía, ¿no? La ausencia de lluvias ha atrasado mucho digamos, la agricultura, ¿no? Y recordemos que, por ejemplo, quienes, digamos, son de estas poblaciones, muchas veces viven de la agricultura de autoconsumo, ¿no? Este, siembran solamente para consumo. En algunos casos venden sus productos, ¿no? Pero, digamos, en el 2022, a finales, a partir de septiembre, octubre, noviembre, donde normalmente las lluvias empezaban, las lluvias se han visto atrasadas muchísimo, ¿no? Muchos han ido sembrando sus chacras, ¿no? Digamos, con riegos a través de las sequías, pero la ausencia de las lluvias ha hecho que, por ejemplo, muchos ojos de agua, los pluviales, empiecen a secarse, ¿no? Los poquísimos reservorios, estanques de agua que habían construido de repente con propio esfuerzo de estas comunidades, no llenaban, ¿no? El agua no abastecía, ¿no? Entonces, entendemos el reclamo que hay. O sea, muchos en este caso a nivel de gobiernos locales, quizás teniendo presupuestos, ¿no? Digamos, para poder atender este tipo, digamos, de problemas o este tipo de brechas existentes a nivel de gobierno regional, incluso a nivel nacional, eh, no los atienden, no los atienden y quizás las prioridades se van en otros aspectos, ¿no? Entonces, y de repente, en estas épocas donde la ausencia de las lluvias hizo notar un gran problema, hizo, digamos, hacer una gran reflexión y quizás parte de esta explosión que también hay, ¿no? Posiblemente también sea digamos, venga por esos reclamos, ¿no? Están reclamando de repente, más reservorios, ¿no? Más estanques de agua, ¿no? Prevenir, en este caso, este tipo de sequías, ¿no? Implementar políticas de siembra y cosecha de agua, entre otras, ¿no? Entonces, como les comento una vez más, hay grandes problemas que están ocurriendo a lo largo de la zona de los Andes, ¿no? Quienes son los que actualmente están reclamando muchas veces en nuestro país, ¿no? Y deberíamos sumarnos a estos reclamos, creo yo, ¿no? Son datos reales, son datos estadísticos, y creo que todos tenemos esa responsabilidad de llevar esta tarea de reflexionar a nuestras autoridades también, ¿no?
la responsabilidad lo tenemos todos, ¿no? Entonces, con esta pequeña, en este caso, introducción sobre el origen del quechua, ¿no? Y un poquito hablarles un poquito sobre lo que está sucediendo en el quechua, en el mundo andino, quiero ayudar en este caso a entender estos amplios reclamos que actualmente existen en nuestro país, ¿no? Eh, Como les comentaba al inicio, las clases que vamos a hacer van a ser una partecita así de diálogo, compartirles un poco una opinión propia, que puede ser equívoca, ¿no? Pero quiero compartirles un poco el modo de vida del hombre andino. En la siguiente clase, por ejemplo, vamos a tocar un poco las costumbres que tienen el hombre andino, vamos a hablar así, ¿no? Lo que hacen, su forma de vida, su forma de comunicación, sus celebraciones, sus fiestas, ¿no? Para quizás poder seguir entendiendo y comprendiendo sus reclamos que actualmente están haciendo, digamos, en nuestro país. Bien, entonces con esto, para proceder a continuación, si es que alguien desea hacer algún comentario, hacer un aporte, me gustaría que alguien pueda levantar su mano y pueda hacer y pueda compartir de repente su punto de vista como parte del diálogo, ¿no? No quiero que sea tanto un monólogo, ¿no? Sino de repente un poco de conversar, ¿no? Y ayudarnos a entender entre todos nosotros lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿ya? Entonces, vamos a dar el pase de repente para que nos dé su punto de vista, su opinión sobre lo que está ocurriendo en nuestro país, ¿no? A Antonio Bryan. Hola, Antonio. Imagínate un cachón que Antonio. Eh, Hola, buenas noches, profesor. Una consulta. ¿El quechua puede convertirse en un futuro en una lengua con un gran número de hablantes en el mundo, en un futuro, o no puede ser? Una pregunta. Sí, gracias, Antonio. Antonio, yo te voy a responder un punto de vista mío, ¿ya? Quizás muchos pueden estar en desacuerdo con esto, pero lo que ha estado creo que ocurriendo a nivel global es que los idiomas que son, digamos, originarios están tendiendo a desaparecer y posiblemente el quechua también vaya por ese camino. O sea, estadísticamente lo que nos dice es que el número de quechua hablantes se va reduciendo año a año, ¿no? Se va reduciendo. Sin embargo, también tenemos muchas personas interesadas en poder aprender el idioma, pero eso no, es un gran aporte, pero no es suficiente, ¿no? Algo interesante ocurre en Uruguay, que tienen su idioma, que es el guaraní, y por lo que tengo entendido, más del 90% digamos, digamos, de uruguayos hablan el guaraní, ¿no? Y justo ocurría un caso similar al caso peruano, pero allá lo hablan, ¿no? Entonces hay un compromiso muy elevado y un sentimiento de orgullo por su idioma y su cultura, lo que no ocurre en nuestro país, ¿no? Como le comentaba al inicio, creo que muchos al inicio teníamos cierta vergüenza de repente de comunicar esto, ¿no? Pero ha estado, muchos hemos tenido de repente las facilidades de poder cambiar eso, ¿no? Pero hay muchos que no, ¿no? Les mostraba datos numéricos de lo que existe en Lima, pero muchos tienen vergüenza de comunicarse en su idioma, ¿no? Entonces eso sería un poquito de mi respuesta, Brian. Angélica. Gracias. Yo no deberían tener vergüenza. Buenas noches, maestro. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo lo que le puedo decir en cuestión salud, tuve la oportunidad de estar en una comunidad no tan lejana de Huancayo, era entre Huancayo y Huancavelica, ¿no? Y se veía que salud se acercaba solamente una vez al mes, y donde tuve la oportunidad un día de ver eh, de que pues se quemó un niño y era necesario atenderlo. Y pues lo primero, disculpen que haya observado esta parte, pero lo primero que llegó salud hizo que le preparen un buen desayuno antes de atenderle al niño que necesitaba atención. Yo fui a reclamarle, pero eh, prefirieron primero su agasajo, como dice.
Angélica, te agradezco tu aporte. Es lo que muchas veces sucede cuando, digamos, no hay un compromiso real, ¿no? Algo que quizás, antes que me olvide, les comparto esta idea que también, cuando llegan unas autoridades, por ejemplo, llega el ministro, llega el presidente, llegan los directores generales de las instituciones públicas, los congresistas, muchas veces llegan a estos lugares y de repente las personas empiezan a agasajar, ¿no? Entonces, cuando le dan comida, un montón de cosas. Y es bonito, porque eso justamente representa las costumbres del mundo andino. Sin embargo, recordemos que estas personas están haciendo su trabajo, ¿no? Y se les paga por eso, ¿no? El Estado les paga por eso. Entonces, eh, por ahí de repente hay un poquito de contradicción en lo que sucede en esos momentos. Muchas veces yo les comento algo personal, como les comento, es una opinión personal. Muchas veces yo reniego cuando eso ocurre, ¿no? Yo reniego, porque, bueno, quien les habla ha trabajado con instituciones públicas, me han dado viáticos, ¿no? Y los viáticos justamente, los billetes justamente son para mi comida, para mi alojamiento, para mi transporte, ¿no? Y de repente viene la buena voluntad digamos, de los ciudadanos de esos pueblitos muy bonitos. Me dan comida, me dan transporte, me dan todo. Ya no gasto nada. Y muchas veces dentro de la viveza de las autoridades sustentan con declaraciones juradas que han gastado cuando no lo han hecho, ¿no? Entonces, digamos, hemos llegado a este momento donde hay un aprovechamiento casi de todo, ¿no? Muy bien, para de repente volver a lo que nos comentaba nuestra compañera, sucede, ¿no? Sucede que muchas veces primero priorizan esas cosas, algo adicional, muchos de los que atienden en este caso este tipo de emergencias no están preparados. Contarles que no existen ambulancias, digamos, me accidento, me quemo, me rompo algo, las ambulancias están a 3, 4 horas de donde yo estoy, ¿no? Entonces, hay una gran brecha de salud, de educación y en todo ámbito, ¿no? Las carreteras están mal, en pésimas condiciones, y creo que plata hay, ¿no? Plata hay. O sea, la capacidad de gasto es bastante reducido de las instituciones públicas, ¿no? Muy bien. José, tu comentario, por favor, tu aporte para eso es el último comentario, José. Profesor, muy buenas noches. Bueno, mi comentario es lo que usted manifiesta o a lo que ha dicho anteriormente, es cierto. Por la parte de Ayacucho, Huancayo y Amazonas, por el río Tigre, Napo, yo que he tenido la oportunidad de trabajar por allá, he visto esta insuficiencia del quechua hablante, ¿no? Mi pregunta es, ¿el Estado no tiene responsabilidad de que llegue allá y haya más difusión o más empeño, más presupuesto económico para que esto no siga decayendo? Sí, gracias por el comentario. De hecho, la responsabilidad es de todos, ¿no? La responsabilidad es de todos. Hay presupuesto, obviamente, para ciertas cosas. Posiblemente no hay presupuesto para otras cosas. Recordemos que el Estado, o sea, si tuviera todo el suficiente dinero del mundo, creo que harían todo, ¿no? Creo seríamos posiblemente un país con todos los problemas resueltos, pero no siempre es así, ¿no? Tenemos que priorizar, ¿no? Y muchas veces creo que dentro de la política fallamos en eso, en la priorización. Priorizamos aquellas cosas que no se necesitan, ¿no? O dejamos de lado aquellas que son prioritarios. Entonces, en eso hemos estado fallando, ¿no? Porque muchas veces priorizamos los propios intereses muy particulares, quizás, ¿no? Intereses más propagandísticos. Me reniego mucho cuando veo, por ejemplo, que actualmente los nuevos alcaldes, por ejemplo, han colocado rapidísimo el nombre del alcalde en los vehículos, en fin, o sea, en una infinidad de cosas, han hecho un cambio rapidísimo de todo y para eso sí son muy hábiles de gestionar, ¿no? Cuando podemos gestionar otras cosas más importantes, ¿no?
están que se pelean por las imágenes, digamos, el logo, por ejemplo, de una institución era de tal color y con la anterior gestión, y ahora es un nuevo color. Entonces, priorizamos lo menos importante. O sea, estamos priorizando lo que no se debe. Y creo que ahí estamos fallando todos, ¿no? Gracias, José. Vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, el proceso de estandarización del quechua. ¿Qué qué es este proceso de estandarización? Les comento esto porque justamente cuando ustedes buscan información en Internet, van a encontrar bastante información y no toda información son iguales, ¿no? Con lo que yo les voy a enseñar a partir de ahora, por ejemplo, van a decir, el profesor, el Yachachi, me ha dicho que es así, digamos, se escribe así cierta palabra, pero en Internet te encuentro de otra forma, ¿no? De repente otro profesor que van a llevar, o sea, de repente les va a enseñar otra forma de escribir o otra forma de pronunciar, ¿no? En Internet, los libros y demás van a encontrar información, hay cantidad, pero son similares, pero un tanto diferentes de repente en la gramática, en la forma de pronunciación y demás. Y justamente pasa por esto, por el proceso de estandarización del quechua. Está en un proceso, o sea, no tiene tantos años que como de repente el idioma castellano, digamos, normado por la RAE, ¿no? Que ya tiene mucho más definido las normas, la gramática y demás, las palabras y demás, ¿no? En el quechua este proceso es muy reciente. Les comentaba, por ejemplo, que recién en el año 75 fue aprobado, en este caso, como lengua oficial del país, ¿no? El quechua. Y recién en el año 85, ¿no? El Ministerio de Educación de ese momento, en este caso, oficializa el alfabeto, ¿no? El alfabeto quechua. Ojo, no quiere decir que con esto está normado. También hay algunas discusiones importantes y valiosas, ¿no? Por ejemplo, el Estado, el Ministerio de Educación nos dice que el quechua se escribe, es trivocálico, se escribe con 3 vocales nada más, ¿no? La A, la I y la U. Sin embargo, hay otra institución importante de índole privado, ¿no? La Academia Mayor de la Lengua Quechua, que tiene un postulado en el cual dice que es pentavocálico, ¿no? 5 vocales, la A, E, I, O, U. Entonces, es importante definir eso, ¿no? Y este proceso de estandarización aún tiene para rato, ¿no? Entonces, aún tiene para rato. Y justamente es lo que está sucediendo ahora, ¿no? Por eso van a encontrar una información un tanto más, quizás un poquito diferente en algunos casos, ¿no? Bien, con esto hemos finalizado esta primera parte de diálogo y de repente conocer un poquito el quechua, un poquito de entender lo que han estado ocurriendo en el mundo andino. Pero ahora vamos a empezar a entrar a lo que hemos venido, ¿no? A conocer un poco más del idioma quechua, ¿ya? Entonces, el unasimi yachaita hayarikuso, hayarizo, ¿ya? Vamos a empezar. Pero antes de eso, quiero especificar algo. Hay algunas características del quechua. El quechua es muy expresivo, muy sentimental, ¿no? Manifiesta confianza, aprecio, afecto. Estas son algunas de sus características. Por ejemplo, onomatopéyico. El quechua imita sonidos, ¿no? Imita sonidos del viento, ¿no? El correr del agua, el trinar de las aves, ¿no? Un ejemplo, por ejemplo, ¿cuál es el sonido del cuy, del animalito, ¿no? Cuy, cuy, cuy. Todos, quizás quienes han criado o han visitado un zoológico, quizás conocen el sonido que emite un cuy, ¿no? Y justamente el cuy, su denominación, viene de ahí, ¿no? Recoge, ¿no? Imita un sonido, de ahí viene su nombre, cuy, ¿ya? Es polisintético. Se dice que añadiendo en este caso sufijos a una palabra, se convierten en palabras diferentes. Al punto que, por ejemplo, una palabra puede tener un sufijo como puede tener 10 sufijos o más. Y cada vez que se le agrega un sufijo, tendrá un significado diferente, ¿no? Entonces, en el quechua no vamos a encontrar palabras quizás con conectores, artículos que quizás conocemos, ¿no? No existen. En el quechua se convierten, en este caso, con sufijos. El quechua está llenecito de sufijos, un montón de sufijos, ¿ya? Entonces,
Eso quiere decir polisintético, ¿ya? Nacen nuevas palabras cuando añadimos un sufijo adicional, ¿ya? Es polisémico. Un gran número de palabras tienen dos o más significados, ¿no? Por ejemplo, yuyay, el verbo yuyay, ¿no? Yuyay, ¿ya? Yuyay es recordar, pero también es pensar, ¿no? Entonces, depende mucho del contexto, ¿ya? Va a depender muchísimo del contexto. Es contextual el quechua, ¿no? Es muy contextual. El quechua no tiene género, ¿no? No es para femenino ni masculino, ¿no? Va a depender del contexto, ¿ya? Entonces, Hayarikuso, Napa y Kunapa, Haraki Nakunapa, para saludar y para despedir, ¿ok? Napa y Kunapa y Haraki Nakunapa. En un diálogo participan dos personas, ¿no? Iska Irunakuna, Iska Irunakuna. Rimaiku es el emisor, Rimaiku el emisor, Rimaiku el emisor. Recuerden eso, ¿no? Las clases posteriores vamos a recordar lo que vamos a avanzar hoy, ¿no? Entonces, el emisor es el Rimaiku. Rimaiku. El que responde es el Kutichi. 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 ¿Ya? Escuchen. Rimaiku. Rimaiku. Kutichi. Kutichi. ¿Ya? Kutichi. La entonación del quechua está en la penúltima sílaba. ¿Ya? La penúltima sílaba. No son agudas, ¿no? Rimaiku, Kutichi, ¿ya? Recuerden eso. La mayor parte de las palabras en quechua van a tener una entonación mayor en la penúltima sílaba. El emisor, Rimaiku, el receptor, Kutichi, ¿ya? Vayamos. Formas de saludar y responder un saludo. Formas de responder un saludo y saludar, ¿ya? Entonces, mañana cuando se levanten, ¿no? Después de haber dormido, o cuando vayan al trabajo, ¿no? Muchos, en este caso, van a iniciar. Siempre saludamos, hola, ¿cómo estás? ¿No? Ahí van a decir, Imainayam, Imainayam, ¿no? Imainayam. Diremos, vamos a saludar a Pedro, Imainayam Pedro, Imainayam María, Imainayam Jacqueline, Imainayam Carlos, ¿no? Vamos a añadir un nombre. Imainayam tiene una aproximación de hola, ¿cómo estás? Es una forma de iniciar un diálogo a través de un saludo. Imainaya, ¿no? En este caso, el kutichi puede responder como alinmi, alinmi o alinyam. Las dos formas son válidas para responder el primero. Imainayam Gabriela, alinmi Miguel, alinyam Miguel, ¿no? Las dos formas son formas de responder al Imainayam. Otra forma de iniciar un diálogo, un saludo, es Alinyachu, Alinyachu, Alinyachu. La forma de responder es Alinyam, Alinyam o Alinmi. Entonces, estas dos formas pueden responder a ambos casos, ¿ya? Ambos casos, ¿ya? Ambos casos. Recuerden, Imainayam, para iniciar un saludo con un saludo, Alinmi, estoy bien, respondo el saludo. Alinyachu, ¿no? Alinyam es su forma de responder. Hay otra forma más común también, ¿no? Sumahyachu Angélica, Sumahyachu Angélica. Responde, Sumahliam Miguel, ¿no? Sumahliam Carlos, ¿no? Ahí está. Entonces, pero en este caso, el Sumahliam únicamente responde a un saludo así, Sumahliachu, ¿no? Sumahliachu, ¿ya? Entonces, recuerden la forma de iniciar el diálogo con un saludo, ¿no? Imainayam, Alinyachu, Sumahliachu. Las formas de responder, el kutichi, ¿no? Alinmi, Alinyam, Sumahliam. ¿Ya? Muy bien. Formas de
iniciar un diálogo con un pequeño saludo de cortesía, ¿no? Seguimos, entonces vamos a pedir algunas participaciones de algunos voluntarios. A ver. Sí, buenas noches. Una preguntita. Para decir buenas noches, ¿es correcto decir Ayintuta? Es correcto, pero recién vamos a llegar ahí, Lía. No te preocupes. Gracias. Ujú. Recién vamos a llegar. A ver, levanten la mano quienes desean participar. Lucero Gómez y Mainayam Lucero. Lucero Gómez. Miguel. Ahí está. Alin Yachu. Alin Yam. Kusa. Ajá. Ajá. Kusa Lucero. Alin. Hukta Hayay Kamusa. Voy a llamar a otra persona. Hukta Hayay Kamusa. Kunan Hayay Kamusa. Manuel Estrada. Y Mainayam Manuel. Alinyan, profesor. Alin Yam. Ajá. Alin Yam. Ojo, recuerden que profesor para la clase del español, para la clase de quechua, yachachi, ¿no? Y, profesor, disculpe, ¿qué pasaría si yo dijera Alinyan Amauta? Buena pregunta, ahorita te respondo. Entonces, Ainyam, yachachi, ¿ya? Yachachi. Vamos a preparar. A ver, el amauta es otra forma, vamos a escribir acá, ¿ya? Vamos a escribir acá. Vamos a especificar un poquito. Vamos a escribir el yachachi y también vamos a escribir el amauta. Amauta. Ambos casos son usados, pero yo quiero explicarles un poquitito más, ¿ya? Yachachi viene del verbo yachachi. Yachachi. Yachachi es enseñar, ¿no? Verbo yachachi es enseñar. Cuando ponemos el sufijo ku, se convierte en el sujeto que enseña, ¿no? Entonces, el sujeto que enseña, ¿quién es? El profesor, el que enseña, el docente, ¿no? En cambio, el amauta también es alguien que enseña, pero vayamos al significado, digamos, original de lo que era el amauta dentro del incanato, de la cultura inca. El amauta no solamente era el docente, no solamente era el profesor de los hijos de la nobleza, el amauta era el filósofo, era el sabio, era el consejero del inca. Entonces, la función de la mauta era mucho más que solamente enseñar, ¿no? Era un sabio, un filósofo, un gran conocedor de diferentes cosas. Y como parte de su función, también enseñaba. Entonces, por ejemplo, yo puedo decir, también es un criterio mío personal, ¿no? Por ejemplo, Pitágoras o Platón, estos grandes pensadores, eran posiblemente amautas, ¿no? Grandes sabios, ¿no? Entonces ahí un poquito la diferencia entre amauta y achachi, ¿no? Entre amauta y achachi, ¿ya? Pero ojo, eso no quiere decir que ustedes no lo pueden usar. Yo me voy un poco al origen de la palabra y al significado real que tiene, ¿no? Pero lo pueden usar y lo usan actualmente dentro del mundo quechua, ¿no? Amauta le dicen, ¿no? Pero yo cuando me voy no necesariamente soy amauta, ¿no? Quizás en algún momento sea un sabio, ahora no, ¿no? Por ahí, Manuel, tu respuesta. Ya. Muchas gracias. Entonces, seguimos, vamos a llamar a Jenny Lía. Jenny, Sumagliachu Jenny. Sumaglian Yachachi. Ajá, Sumagliam. Alguien que usa Jenny. Alguien, ¿ya? Vamos a pasar a la siguiente. Ya, ahora sí. Cuando visitamos un lugar, por ejemplo, yo salgo de mi casa y voy a la casa de mi amigo, ¿no? Toco la puerta, ¿no? Toco la puerta de mi amigo. Buen día, estoy aquí. Ñujayaimi, Ñujayaimi, ¿no? Es un anuncio de llegada. Estoy anunciando mi llegada, ¿no? Ñujayaimi, ¿no? Cuando me abre la puerta, y el de adentro, el que está adentro, ¿qué me va a decir? Dos formas.
Hampuyaikuy, hampuyaikuy, o yaikuikamuy, yaikuikamuy, ¿no? Dos formas de decirme, buen día, ingresa, entra, ¿no? Ñujayaimi. Les cuento, por ejemplo, una anécdota. En mi época de estudiante, siempre llegaba tarde al salón de clase. En aquellas épocas aún estudiábamos presencialmente, ¿no? Siempre llegaba tarde porque la universidad pues estaba como 3 horas de mi casa. Entonces, yo llegaba tarde y por ahí de repente también cumplía la función de delegado. Muchos seguramente que son estudiantes van a entender el significado de lo que es un delegado dentro de una clase, ¿no? Entonces, era delegado, igual llegaba tarde. Entonces, yo tenía que ser profesor, déjeme entrar, ¿no? Entonces, en quechua yo tendría que decir ñuhayay, ¿no? Ñuhayay miyachachi, ¿no? Y mi profesor tendría que decirme Yaikuikamuy, Miguel, Yaikuikamuy, ¿no? Bueno, muchas veces mi profesor me castigaba, ¿no? No me dejaba entrar. Son épocas de estudiante, ¿ya? Entonces, estas son formas de saludar, pero esto es en singular, cuando yo estoy solo. Vamos cuando estamos en grupo. Cuando visitamos un lugar en grupo, cuando llegamos a un lugar en grupo, ¿ya? Entonces, cuando somos varios, ¿no? Cuando somos varios los que llegamos a un lugar, ¿no? Ñuhayaikum es nuestro anuncio de llegada. Ñuhayaikum, Ñuhayaikum, ¿no? El que está adentro, ¿no? El que está adentro, nos van a decir Hampuyaichik, Hampuyaichik o Yaikumuichik, 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 ¿no? Ñuhayaikum, ¿no? Entonces, por ejemplo, vamos a armar un grupo, Manuel, Jenny y yo, estamos yendo a visitar de repente, somos compañeros de trabajo, Manuel, Jenny y yo, ¿ya? Entonces vamos a ir a la oficina del gerente general, ¿no? El gerente general es el gerente de ITEC, ¿no? El ingeniero José, ¿no? Entonces vamos a tocar la puerta del ingeniero José. Entonces, nosotros tres tendremos que decir, Manuel, Jenny y yo, nosotros tendremos que decir, Ñuhayaikum, tendremos que decir. Exacto, ¿no? Ñuhayaikum. Y José, el ingeniero, el gerente de ITEC, nos tendrá que decir, Hampuyaichik, Yaikumuichik, ¿no? Nos tendrá que dar la bienvenida, ¿no? Cosa, alguien, ya. Levanten la mano quienes desean participar. Levanten la mano quienes desean participar. A ver, Conan Hayamusa Russell Contreras. Russell. Yachachik, Russell. muchum kantaq. Alguien, tú, Russell, Maymantam Kanki Russell. Noqa kani que Apurimaj llaqtamanta, pero noqa Mailo tapiykuita Chamanta, munay. Mailo. Apurimaj, Tapu y Camuey. Cotabambas. Cotabambas, Quechua Collao. Ari, si noqa tapiykuita munayki. Tapu y Camuey. Ninkipaj ñawpaqchampin ninki hayku mullayni o algo así. Pero noqayku niku en singular, sapallampi, anchita munashani. Noqay kaypi rimayku manan noqallaymi nispachu, sino que noqallay, noqa sapallay, ¿no? Sapallay. Alguien me chaipas. Kaqtaq ñawan riki hampu yaykuy, yapa. Kaypiqa niku pasaykamuy, o haykuymuy, haykumullay, así, haykumullay. Alguien me cachcan, Russell, o sea, como les decía, hay algunas expresiones, o sea, que son, en este caso, un poquito diferentes por la variedad un poco de nuestros idiomas, ¿no? Pero como en este caso dentro del quechua collao, también usan algo similar. Ahora, ¿por qué estamos aprendiendo el quechua collao ahora en estas clases? Porque, bueno, yo soy quechua hablante, digamos, de la variedad chanca, ¿no? Es mi especialidad, pero el quechua chanca, por lingüistas, por instituciones como la Universidad Católica del Perú, nos dicen que la forma más fácil de aprender el quechua es empezando por el chanca, por la facilidad que tiene, ¿no? Es más fácil, la gramática es más sencilla, mientras que el quechua collao es un poquitito más complejo, ¿no? A nivel de gramática es un poquito más complejo, a nivel de pronunciación también es un poquitito más complejo, ¿no?
Pues, pero nos permite entendernos. Entre quechua hablantes podemos entendernos, ¿no? Podemos entendernos, ¿no? Entonces, hay un poquito la diferencia, ¿no? Pero alguien mi cacha, alguien mi rusel, ¿no? Ñujalyay es otra forma de decir, ¿no? Pero como estamos aprendiendo, ¿no? Vamos a usarlo así, ¿ya? El jampuyay, el pasaycuy, cuando me dijiste el pasay, eso ya es un préstamo del quechua, en este caso el español. Te estás tomando, te estás prestando el verbo pasar del español, que es muy común también que lo usamos en el quechua, ¿no? Pasa ahí, ¿no? Entonces estás prestándote el español, dándole un sufijo quechua, y lo estás usando en el quechua, que en este caso es muy usado también, ¿ya? Ya Alguien serían rusel. préstamos lingüísticos, ¿verdad? Ajá, a alguien, eso sí es propia en este caso de tu idioma, collao, ¿no? Del quechua collao. El Sí, haituicamo ya es. Ujú. sí, profesor Miguel, solamente quería corroborar a lo que usted decía. En este caso, ya al decir pasaicamo, ya serían préstamos lingüísticos que esté utilizando la persona, ¿no? Más bien lo que yo quería de repente preguntarle, por ejemplo, en Jampuyaycuy, ¿no? Aquí, por ejemplo, yo soy de Andahuaylas, de Apurímac, y ya no lo decimos el Jampuyaycuy, sino Jampuyayki Mamayay, ¿no? Entonces, Allinmi, allinmi. Cuando complementamos, hay diferentes formas de decirlo, ¿no? así es. ¿No? Hay diferentes de decirlo. Este es digamos, el jampuyaikui o yaikuikamui, ¿no? Es una forma de dar la bienvenida a alguien, pero de forma universal, o sea, para aprender, ¿no? Para aprender. Esto es el inicio. Pero ya cuando empezamos de darle uso a las propias palabras, a los verbos, podemos usarlo la gran infinidad que tienen las conjugaciones, Manuel. No te preocupes. Muchas gracias. Una pregunta, Ajá, qué significa campuy? Campuy. Hampuy, entra. Ya, y Hampuy, haikuy. haikuy. Dentro del quechua collao, el haikuy es hazlo ingresar, ¿no? Hazlo ingresar, ¿no? Dentro del collao, ¿no? Ya. Dentro en este caso, miento. Dentro del collao es entra, ¿no? Dentro del collao es entra, pero dentro del chanca es hazlo entrar, ¿no? Ya. Como que le ¿Y dices, usted, y usted qué está enseñando? ¿Chanca o collao? el chanca. Ya, gracias. Profesor Miguel, pequeñito, disculpe por favor que le esté interrumpiendo. Cuando usted se refiere a la palabra chanca, se está refiriendo al quechua ayacucho chanca, ¿verdad? Correcto. Estamos hablando al inicio de la clase, justo hemos presentado un poquito del quechua, ¿no? Lo que estamos enseñando ahora es el quechua sureño en su variedad chanca, ¿no? El cual se habla en Huancavelica, se habla en Ayacucho y parte de Apurímac, ¿no? Que también les contaba que también se hablaba en una partecita en este caso, de Cusco, ¿no? Al norte de Cusco, al norte también en este caso, de Arequipa, ¿ya? Entonces, en la variedad chanca estamos hablando, ¿ya? Muy bien. Entonces, vamos a continuar este ejercicio a ver. Entonces, esta es una forma de responder al ñujayaimi, ¿no? Ñujayaimi, ¿ya? Ñujayaimi es la expresión de iniciar el diálogo cuando yo llego a un lugar, ¿no? Hampuyaikui, en este caso, es la forma de responder, de dar la bienvenida cuando llegan a un lugar. El Hampuyaychik es el plural, ¿no? En este caso es el Ñujalaykum, ¿no? Ñujalaykum. Ajá. Ñujalaykum es la forma de cómo iniciar el diálogo, ¿correcto? Ya, esto es en plural, ¿ya? Esto ya lo hemos visto acá, lo hemos visto acá. Vamos a seguir. Un saludo formal, ¿no? Un saludo formal dentro de lo que en este caso, dentro del quechua, una forma de un saludo formal es Rimaikuyaiki, ¿no? Rimaikukuyaiki, ¿no? También, ¿no? Pero en este caso Rimaikuyaiki es una forma de saludar también, ¿no? Un poquito más formal de lo que hemos ido aprendiendo, ¿no? Le da un tono más formal,
digamos, cuando conversamos y le saludamos a un alcalde, por ejemplo, cuando saludamos de repente al juez de paz, a alguna autoridad, no tenemos que usar un tanto más palabras más formales. Entonces, ahí viene este uso, ¿no? Rimaikuyaiki, ¿no? Rimaikuyaiki, ¿no? ¿No? Y nos tendrá que responder chasquikuyaiki, uyariyaiki, ¿no? La forma de responder, ¿no? Pero ojo, estos no tienen traducciones literales. Lo que estamos haciendo ahora son aproximaciones. O sea, no existe una traducción literal entre el quechua y el español, ¿no? Sino son aproximaciones, ¿ya? Son aproximaciones. Entonces, como les digo, no tienen traducciones literales. Lo que existe son Ya. aproximaciones. Saludos, señor, ¿no? Ya. Uyari sería escuchar, ¿no? Te escucho, ¿correcto? Ya. Y Te escucho. chasqui, Te recibo, ¿no? Te recibo. gracias. ¿Ya? Entonces, estas son dos formas. Por favor, hagamos uso de, en este caso, de las manos levantadas, ¿ya? Ahorita les voy a preguntar si desean preguntar algo, ¿ya? Muy bien. Entonces, recuerden, Rimai Kuyaiki, Tai Tai, Rimai Kuyaiki Mamai, ¿no? Rimai Kuyaiki Manuel, Rimai Kuyaiki José, ¿no? Entonces, dos formas de iniciar un diálogo, pero un poquito más formal que las anteriores. Ustedes me responderán, Kaski Kuyaiki, Uyariyaiki, ¿no? Usa, alguien. Ya. Ahora sí. Si tienen alguna consulta, por favor, levanten la mano. Les voy a llamar aleatoriamente, ¿no? Vamos a llamar aleatoriamente a las personas que desean preguntar. A ver, Rosa Batallanos. Rosa. Rosa Puñuron. Ya. Ruth Catherine. Profesor. Y Mainayam Ruth. Ruth, ¿tienes alguna pregunta? No, profesor, está claro. Alguien, ya. Entonces, Hatipakta, vamos a continuar. Hatipakta, vamos a continuar, ¿ya? Ya, entonces, Rimai Kuyai Kitai Tai, ¿no? Es un saludo, en este caso te estoy saludando, señor, ¿no? Con respeto, con aprecio, ¿no? Entonces, eso quiere decir, en este caso, el quechua, ¿no? Rimai Kuyai Kitai Tai, ¿no? Te estoy saludando, señor, ¿no? ¿No? Chasqui Kuyai Kimamai, te saludo, señora, ¿no? Con respeto, ¿no? Muy bien. Seguimos. Despedidas, ¿no? Despedidas, ¿no? En este caso, antes de pasar a las despedidas, por favor, yo quisiera también, si tienen alguna otra consulta respecto a los saludos, respecto, en este caso, a las bienvenidas, antes de pasar a las despedidas, si tienen alguna consulta, por favor, háganmelo. A ver, levanten la mano. Russell Contreras. Ari, profesor, no tapuiku saiki. ¿Cómo es? Repachamanco terichi. Cotirico. Maicama, Maicama. Anchillape. Rimaykamullaykin, Ari, alguien me casen chay, pero rimaykamullayki, chay napaykusqayki runa mana yuriqtinña ninkin, rimaykamuykin taytay, mana napaykusqaykita chaskiqtin. Ajá. Nisunki chaskikuykiñan turay o chaskikuykiñan wayqillay nispapas riki. Alguien me cachan, alguien me Russell. Ujú. O sea, son precisiones, un pan más de uso casi locales, ¿no? Entonces, la forma general les comparto acá, ¿no? Hay precisiones, como les comento, vamos a encontrar muy, muy particulares en ciertos pueblos, de repente más al sur, más al norte, ¿no? Tienen sus particularidades, ¿ya? Profesor A ver. Miguel, perdón, ahí yo a mí puedo hacerlo de repente en el aspecto diminutivo, por ejemplo, chasquicuyay, quitaitachayay, ¿no? O turichay. Allinmi, también está bien, Manuel, ¿no? Pero recuerda que cuando usamos el uso de, en este caso, del lenguaje más formal, tenemos que darle la formalidad al caso. Cuando le damos, digamos, cuando le convertimos de repente en diminutivo, le quitamos cierta importancia, ¿no? Entonces tenemos que darle la formalidad al caso. ¿Correcto? Ya.
A ver, ¿alguna otra consulta por ahí? Uy, Maestro, una pantar, consulta. Maestro, una tapo y consulta. camoy. Y ya, mamacu en castellano, ¿qué cosa es? Mana Moyeri, no te escuché. Mamacu, vieja. Mamacu No en le escuché castellano. muy bien. A ver, profesor Miguel, lo que la profesora dice, mamacuy, el significado de mamacuy. A ver, por favor, cada uno, a ver, Janet. Abuelita. Janet, Sí. quizás puedes escribir, no te que es alcanzo a escuchar abuela. bien. Ya te entendí. No puedo escribir porque Puede no ser varias formas, ¿no? Puede ser varias formas. Mamaco es una forma puedo escribir. Ya. Janet, por favor, ya te entendí. Apaga tu micrófono, por favor, Janet. Ya. Entonces, vamos a responder la pregunta de Janet. Mamacu definitivamente es una forma muy bonita de decirlo a las abuelitas, ¿no? Es una expresión, ¿no? Pero también hay otras formas de decirlo, ¿ya? Muy bien. A ver, ¿alguna otra pregunta que desea hacer? Vamos a preguntar a Jorge Calderón, Imainayam, Jorge. Wow, Imainayam. ¿Cómo estás, hermano? Jorge. Jorge Puñuro. Ya. Ya, a ver, vamos a continuar. Reinilda Alvarado Tolentino. Puñuro, Reinilda. Pues, ya. Vamos a irnos en todo caso a las despedidas, ¿correcto? Entonces, las despedidas. Las despedidas, en el quechua no existe el hasta siempre o el adiós, ¿no? Algo bonito como parte del quechua, ¿no? Entonces, el hasta pronto o el hasta encontrarnos, vamos a decirlo, tupananchicama, ¿no? Tupananchicama, Manuel, tupananchicama, María, ¿no? Hasta encontrarnos, hasta pronto, ¿no? El adiós para siempre no existe en el quechua, ¿ya? Algunos seguramente me van a corregir, me van a decir, es tupananchiscama, ¿no? Es válido, pero este es uso del propio del quechua collao. Como estamos en la variedad chanca, es el tupananchicama, ¿ya? Tupananchicama, ¿correcto? Usa, tupananchicama, ¿ya? Hasta otro día. Hukpunchaucama, ¿no? Hasta otro día, ¿no? Hukpunchaucama. Hasta mañana. Pajarincama, ¿no? Pajarincama, ¿no? Ahí está bien. Muy bien. Entonces, algunas despedidas. ¿Tienen alguna otra consulta que desean hacer en las despedidas? Levanten la mano. Levanten la mano, a ver, ¿quiénes desean preguntar? Vamos a preguntar, a ver. Angélica Canchanya, ¿tienes alguna consulta? No, maestro, yo recién estoy iniciando en el quechua. Alguien. No, si tienes alguna consulta, por favor, hazlo. ¿No? Estamos iniciando. Ojo, aquellos compañeros de repente que me han estado preguntando un poquito más elevados, tengamos un poquito de paciencia con nuestros compañeros que están iniciando, ¿correcto? Ya. Ruth Catherine, ¿tienes alguna consulta? Apoy Camun, ahí. No, maestro, igualmente también estoy iniciando, pero no, hasta el momento estoy entendiendo bien. Alguien, Kusis Hakani, ancha Kusis Hakachkani, estoy muy feliz por ti, ¿ya? A ver, Stephanie García, Hamri. Sí, mi pregunta, profesor, es la siguiente. Yo, por ejemplo, cuando veo la diapositiva, la pronunciación me doy cuenta que varía. Por ejemplo, pajarincama es, bueno, la Q se pronuncia como la J, ¿no? Eso es lo que estoy un poco que me confunde más que nada en la pronunciación y al poder leer. Ya.
Stephanie, la siguiente clase, no te lo pierdas, la siguiente clase vamos a ver el achajala, el abecedario, la pronunciación y la existencia un poco de, en este caso, de los consonantes y también de los vocales, ¿no? Entonces, en el quechua no existe la Q, por ejemplo, y no existe la ja fuerte, ¿no? Por ejemplo, en el quechua no existe, en este caso, la B de vaca, ni la B de burro, ni ninguna B, ni la D, ni la F, no existe, ¿no? Entonces, la siguiente clase, por favor, no se lo pierdan, porque vamos a ver el achajala, ¿no? El abecedario quechua chanca, ¿no? Y también un poco de la diferencia con el quechua collao. Ahí van a entender un poco la diferencia entre, en este caso, con el quechua collao también, ¿no? Que es un poquito más complejo todavía, ¿ya? Alguien. Entonces, Hati Pasta, vamos a continuar, ¿ya? Vamos a continuar. Entonces, el ejercicios. Ejercicios. A ver, ¿quiénes desean participar? Pikunam, ¿quiénes desean participar? Ajá, levanten la mano los que desean participar. Levanten la mano los que desean participar. Levanten la mano los que desean participar. Vamos a ver. A ver, David. David. ¿Alguien ha hecho David? ¿Cómo estás, David? David Puñurón. Ya, vamos a preguntar ahora a Lía. Lía. ¿Esto es en castellano la respuesta o es que en quechua tengo que responder? En castellano, vamos a responder. Tumpatahuancama, ¿qué es? Yo, Tupatahuancama, hasta encontrarnos. Punchaucama. Hasta el otro día será, ¿no? A ver. Minchacama. Otra vez. Cojarincama, hasta mañana. Janet, tienes que respetar el orden. ¿Ya? Janet, a respetar el orden, ¿ya? A ver, Tumpatahuancama es hasta más tarde, ¿no? Hasta más tarde, del mismo día, pero hasta más tarde, del mismo día, ¿ya? Jukpunchaucama es hasta otro día, ¿ya? ¿Ya? Hasta otro día, ¿ya? Minchacama hasta pasado mañana. A ver, Janet, tienes que apagar el micrófono, Harjurusai, que te voy a expulsar. Orden, por favor, ¿ya? Allí. Ya, a ver. Pajarincama, hasta mañana, ¿no? Hasta mañana. Allí, ¿ya? Entonces, algunas formas de despedirnos, ¿no? Despedidas, ¿ya? A ver. Hatipata, ¿no? Hatipata. Vamos a continuar. Expresiones de cortesía. Entonces, cuando hablamos de expresiones de cortesía, por ejemplo, el buen día, el buenas tardes, el buenas noches, justo hace un momento me preguntaron de la Allintuta, por ejemplo, ¿no? Allinpunchao es buen día, buena mañana, ¿no? Buen día o buena mañana. Entonces, podemos decir, Allinpunchao Yanina, Imainayam, ¿no? Buen día, Yanina, ¿no? ¿Cómo estás? ¿No? Entonces, Allinpunchao es un saludo, ¿no? Es un saludo, pero también es una expresión de cortesía, ¿no? Al finalizar nuestro diálogo, Yanina, por ejemplo, ¿no? Ya hemos terminado de conversar, hemos conversado de todo, ¿no? Pero ya nos despedimos, ¿no? ¿No? Tupananchikama, Yanina, Allinpunchao, ¿no? Que tengas buena mañana, que tengas buen día. Es una expresión de cortesía, que lo puedo iniciar al inicio para saludar, pero también al final para despedirme, deseándole buena mañana o buen día, ¿no? Allinpunchao, ¿no? Allinpunchao, ¿ya? Allinpunchao, Yanina, cuando inicio el diálogo. Cuando finalizo, Allinpunchao, ¿no? Una expresión de cortesía. Lo mismo, Allinsuka, ¿no? Allinsuka José, ¿no? Buenas tardes, cuando inicio un diálogo. Pero cuando lo finalizo el diálogo también, ¿no? Te deseo buena tarde, Allinsuka, ¿no? Allinsuka, una expresión de cortesía, ¿no? Al finalizar el diálogo, cuando ya nos estamos despidiendo, ¿no?
pero también pueden ser el Allin Chizimpay. Esto de acá, por ejemplo, el Chizimpay es un momento de la tarde, no es toda la tarde, sino es un momento de la tarde. Y lo que todos los conocemos dentro digamos, del español, el ocaso, ¿no? O muchos de repente que nos gusta hablar el inglés, ¿no? Los conocemos como el sunset, ¿no? El sunset. El sunset es el Chizimpay, ¿no? El momento donde el sol está en el horizonte justo a punto de irse, ¿no? El Chizimpay es justo eso, ¿no? Ese momento. En ese momento podemos decir el Allin Chizimpay, ¿no? Como un saludo, pero también como una cortesía. Entonces, si ustedes desean, por ejemplo, decir, estoy en el sunset en el sunset o en el ocaso digamos, de la Costa Verde, que es aquí en Lima, las playas, ¿no? Pueden colocar, ¿no? Estoy en el Chizimpay, quizás, ¿no? Ya, dándole uso un poco de esta denominación quechua, ¿no? Chizimpay es el ocaso, ¿ya? Veamos, seguimos. De noche, puedo saludar o puedo también desear buena noche al finalizar el diálogo. Allintuta, Janet, Allintuta, Janet, ¿no? Como un saludo al inicio del diálogo, pero también como una expresión de cortesía al finalizar el diálogo. ¿Cosa? Allincho, manacho, ¿ya? Entonces, recuerden, podemos usar como saludo, pero también podemos usarlo como expresión de cortesía, ¿ya? Tucusuña, ¿no? Tucuchaicosuña. Ya, a ver, ¿alguna consulta hasta acá? Levanten la mano los que tienen consultas. A ver, ¿quién tiene alguna consulta? Creo que son los mismos. A ver, Lucero Gómez, ¿tienes alguna consulta? Por el momento, profesor, está claro. Muchas gracias. Alguien, Lucero, alguien. Ajá. A ver, ¿quién más está? Ruth Catherine Guamán. Presente, profesor, está todo claro. Cosa. Rosa Batallanos. Rosa Batallanos. Puñoron, se ha quedado dormida. José César. Todo claro, profesor. Alguien, cosa, José, cosa. David Japuñoroña. Mampaya Chasquimoncho. Ajá. A ver. Manuel Estrada. Sí, profesor. Solamente quería decir, el Amajina Kaichu en castellano no significa no seas así. Vamos a precisar ahí, ¿ya? No te preocupes, Manuel. Vamos a precisarlo un poquito ahí, ¿ya? Gracias. A ver, el Amajina Kaichu, si queremos traducirlo en su forma literal, Manuel, en su forma literal, va a ser no seas así, ¿no? No seas así, ¿no? Pero si lo queremos llevar al significado que tiene el Amajina Kaichu en el idioma quechua, no es no seas así, sino es el por favor. O sea, cuando de repente le das uso, Manuel, en algún diálogo, dale uso, Amajina Kaichu. Le estás diciendo por favor, pero es una expresión quechua, si te das cuenta. Claro, tienes razón. Ajá, claro, Como entonces, una súplica, ¿no? exacto, ¿no? Exacto, es un por favor. La palabra mágica en quechua, Amajina Kaichu. A los niños, por favor, Amajina Kaichu, por favor, ¿no? Entonces, si bien es cierto, muchos de repente que hablamos el quechua, vamos a empezar a traducir literalmente el quechua, es bueno. Sin embargo, cuando traducimos literalmente, no vamos a encontrar el significado que queremos, ¿no? Entonces, por eso son aproximaciones, ¿ya? El Sí, kusa, claro. Sí, tiene toda la razón, profesor, porque el mismo hecho de decir Amajina Kaichu no seas así, significa, o sea, no seas así, en otras palabras, por favor, ¿no? Sí, tiene razón, profesor, gracias. kusa. Cuando, por ejemplo, les he dicho seguramente varias veces, kusa, alguien, ¿no? Entonces, kusa, por ejemplo, cuando alguien ha terminado, por ejemplo, la universidad y tenemos que saludar, felicitaciones, grandioso, excelente, ¿no? Vamos a mostrar una emoción. En quechua es
cosa, ¿no? Alguien, ¿no? Entonces, cuando escriban, por ejemplo, en Facebook, en Instagram, dirán felicitaciones por la clase, ¿no? Ya no van a decir felicitaciones, van a decir cosa, alguien, casa, ¿no? Muy bien, ¿no? Cosa, alguien, ajá, alguien, ya. Cosa es el fabuloso, bien, excelente, grandioso y demás, ¿no? Todas las expresiones de decir muy bien, ¿no? Ya. Las palabras mágicas de agradecer, gracias. Añay, juspalay, sulpay, ¿no? Algunas palabras que son muy pocos usados, ¿eh? Ojo, el añay, el juspalay, sulpay son pocos usados, quizás el añay es un poquito más usado, ¿no? Porque ya hemos tomado como préstamo dentro del mundo quechua el gracias, ¿no? Al finalizar un diálogo, un quechua hablante te va a decir gracias, porque ya sabe el significado del gracias. Y muchas veces las palabras claves del quechua han quedado un poquito más relegados, ¿no? El añay, juspalay, sulpay significan eso precisamente, sin embargo, son poco usados ahora, ¿ya? El INA y etapas, dentro de, en este caso, dentro del quechua, existe, ¿ya? Existe, ¿no? El de nada, más o menos, dentro, cuando decimos gracias, de nada, alguien dice, ¿no? Entonces, está bien, no te preocupes, ¿no? Está bien, déjalo así, ¿no? Eso significa el inayetapas. En el quechua es muy usado eso, ¿no? Inayetapas, ¿no? Está bien, no te preocupes, déjalo así, ¿no? Ahí está, inayetapas, ¿no? Ajá. Pampachahuay, discúlpame, ¿no? Discúlpame, Pampachahuay, ¿no? Discúlpame. Espérame, ¿no? Suyahuay, espérame, Suyahuay, ¿no? Entonces, estas son las palabras, en este caso, de cortesía, expresiones de cortesía que podemos usar en el día a día, ¿ya? Entonces, recuerden, estimados amigos, hermanos y hermanas, ¿no? Waujikuna, panicuna, ¿no? En quechua, ¿no? Waujikuna, panicuna. Vamos a seguir conociendo un poquito de los usos de las palabras, pero como les decía al inicio, también vamos a conocer un poquito el modo de vida del hombre andino, su forma de comunicación, sus costumbres, ¿no? Me siento un poquito muy especial esta clase porque justamente es un reto adicional, ¿no? En un momento donde hay una crispación política muy, muy elevada, ¿no? Y creo que es necesario conversar de estas cosas, ¿no? Aprender su forma de vida del hombre andino, su forma de comunicación, su estilo de vida, pero también, en este caso, su idioma, ¿no? Entonces, quizás con eso podemos ayudarnos a entender por qué está sucediendo actualmente todo lo que está sucediendo, ¿no? Muchas gracias, les agradezco. ¿Cuántos alumnos estamos ahora? Más de 200. Espero haber cumplido de repente sus expectativas, ¿no? Siempre es un reto, ¿no? A pesar de que de repente ya hemos enseñado varias clases, ¿no? A pesar de que de repente ya somos muy, muy continuos en la clase, cada vez que viene un nuevo grupo siempre nos genera mucho interés, ¿no? Pero también les pido que sigamos, ¿no? Sigan participando en la clase. Les comento, por ejemplo, por ahí tengo alguna pequeña sorpresa preparada para ustedes. Espero que para la próxima clase podamos cumplirlo. Bueno, ya les comentaré después, ¿no? Ahí por ahí. No se lo pierdan. Participen en las clases.